el momento más aterrador de mi carrera como enfermero de emergencias. Esa noche nunca terminó para mí. Mi nombre es Miguel Hernández, y durante los últimos 15 años he trabajado como enfermero de emergencias en algunos de los hospitales más exigentes de Los Ángeles, California. He visto nacer bebés en los pasillos, he sostenido las manos de personas en sus últimos momentos, y he sido testigo de milagros médicos que desafían toda probabilidad. Pensé que después de década y media en este trabajo, ya nada podría sorprenderme. Me equivoqué completamente. Crecí en un barrio humilde de East LA, hijo de inmigrantes mexicanos que trabajaron incansablemente para darme la oportunidad de estudiar. Mi padre, Roberto, era mecánico, y mi madre, Carmen, limpiaba oficinas por las noches. Desde pequeño supe que quería dedicar mi vida a ayudar a otros. Inspirado por el sacrificio de mis padres y la forma en que nuestra comunidad se apoyaba mutuamente en los momentos difíciles. Estudié enfermería en UCLA, graduándome con honores a los 23 años. Mi primer trabajo fue en el Centro Médico Cedars-Sinai, donde aprendí que la medicina de emergencias no es solo sobre salvar vidas, sino sobre mantener la calma en el caos, tomar decisiones rápidas bajo presión extrema y encontrar esperanza incluso en las situaciones más desesperantes. A lo largo de mi carrera, he tratado desde heridas de bala hasta ataques cardíacos masivos, desde sobredosis hasta accidentes automovilísticos devastadores. He trabajado turnos de 12 horas que se extendían a 16. He consolado familias destrozadas y he celebrado recuperaciones imposibles. Creía firmemente en el poder de la ciencia médica, en los protocolos establecidos, y en que cada fenómeno tenía una explicación lógica basada en la fisiología, la farmacología o la patología. El hospital donde ocurrieron los eventos que voy a narrar era el General Hospital del Condado de Los Ángeles, conocido localmente como LAC Plus USA. Es un hospital público que atiende a una población diversa y frecuentemente desatendida. Los turnos nocturnos allí eran particularmente intensos, ya que es cuando llegan la mayoría de los casos de trauma severo, tiroteos, accidentes, violencia doméstica, y todo tipo de emergencias que caracterizan a una ciudad de esta magnitud. Era una noche de octubre de 2019, específicamente el 17 de octubre. Lo recuerdo con precisión porque esa fecha quedó grabada en mi memoria como una cicatriz. El turno había comenzado tranquilo, algo que en nuestro campo siempre nos ponía nerviosos. Los veteranos de emergencias sabemos que las noches silenciosas suelen ser el preludio de tempestades médicas. Eran las 11:30 p.m., cuando sonó la alarma que indicaba la llegada de una ambulancia. Sarah Mitchell, la coordinadora de turno, una enfermera veterana con 20 años de experiencia y cabello prematuramente gris por el estrés del trabajo, se acercó corriendo con el reporte inicial. Miguel, viene un código rojo, masculino, aproximadamente 30 años, encontrado inconsciente en un callejón del centro. Heridas múltiples, signos vitales inestables. ETA 3 minutos. Me informó mientras revisaba su radio portátil. Me dirigí rápidamente al área de recepción de ambulancias, donde ya se había reunido nuestro equipo de trauma. El doctor Patricia Vega, una cirujana de trauma con 10 años de experiencia, conocida por su precisión quirúrgica y su capacidad para mantener la calma bajo presión, lideraba el equipo. También estaba presente Jennifer Park, una enfermera de terapia intensiva especializada en cuidados críticos, y Marcus Thompson, nuestro técnico de laboratorio de emergencias. ¿Qué sabemos del paciente?, preguntó la doctor Vega mientras se colocaba los guantes estériles. Muy poco, respondí, consultando las notas iniciales. Lo encontró una patrulla de policía durante su ronda nocturna. Estaba solo, sin identificación, sin testigos. Los paramédicos reportaron heridas extrañas, pero no especificaron más por radio. Las puertas automáticas se abrieron con un sonido metálico, y la camilla ingresó empujada por 2 paramédicos que conocía bien, David Rodríguez y Amanda Foster, ambos veteranos con más de 8 años en servicios de emergencia. Sin embargo, algo en sus expresiones me llamó la atención inmediatamente. Parecían perturbados, como si hubieran visto algo que no podían explicar completamente. ¿Cuál es su reporte?,
preguntó la doctor Vega mientras nos preparábamos para recibir al paciente. David dudó por un momento antes de responder, intercambiando una mirada extraña con Amanda. Es complicado, doctora. El paciente presenta heridas múltiples, pero son de un patrón que no hemos visto antes. Signos vitales fluctúan de manera errática. Tensión arterial que oscila entre 80-40 y 140-90 sin razón aparente. Frecuencia cardíaca entre 45 y 120 BPM en intervalos de minutos. Amanda añadió con voz ligeramente temblorosa. Las heridas. Doctora, hemos visto muchos casos de trauma, pero estas heridas son diferentes, muy diferentes. Mientras trasladábamos al paciente desde la camilla de la ambulancia a nuestro equipo de trauma, pude verlo por primera vez. Era un hombre aparentemente de unos 30 años, complexión atlética, cabello oscuro. Su piel tenía un tono pálido poco natural, casi grisáceo, que inicialmente atribuí a la pérdida de sangre. Estaba inconsciente pero respirando de forma irregular. Lo que realmente captó mi atención fueron las heridas. En mis 15 años de experiencia había visto heridas de bala, de arma blanca, quemaduras, laceraciones por accidentes automovilísticos y prácticamente cualquier tipo de trauma que el cuerpo humano puede sufrir. Pero estas heridas eran completamente diferentes a cualquier cosa que hubiera visto antes. Tenía 5 heridas circulares perfectas en el torso, cada una de aproximadamente 3 centímetros de diámetro. Eran demasiado precisas para ser heridas de bala, demasiado limpias para ser puñaladas, y demasiado profundas para ser laceraciones superficiales. Los bordes de cada herida eran perfectamente lisos, como si hubieran sido hechas con un instrumento quirúrgico de precisión, pero no había evidencia de sangrado activo, lo cual era médicamente inexplicable dada la profundidad aparente de las lesiones. Preparemos para evaluación completa, ordenó la doctor Vega. Miguel, necesito signos vitales cada 2 minutos. Jennifer, prepara para posible transfusión sanguínea. Marcus, muestras de sangre para tipificación, química sanguínea completa y toxicología. Mientras comenzábamos nuestros protocolos estándar de trauma, algo más me perturbó: la temperatura corporal del paciente. Mi termómetro digital marcaba 94.2 dF, significativamente por debajo de lo normal, pero cuando toqué su piel directamente, sentía calor. No tibieza normal, sino un calor casi febril que contrastaba completamente con la lectura del termómetro. Doctor Vega, llamé su atención. Tenemos lecturas contradictorias. El termómetro marca hipotermia severa, pero al tacto presenta hipertermia. La doctora frunció el ceño y verificó ella misma, tanto con el termómetro como con sus propias manos. Su expresión mostró la misma confusión que yo sentía. Revisa el equipo, ordenó, aunque ambos sabíamos que nuestros instrumentos eran calibrados regularmente y nunca habían presentado fallas de esta magnitud. Probé con 3 termómetros diferentes, todos digitales y recientemente calibrados. Todos marcaron temperaturas entre 93.8 de Gramague y 94.5 de Gramague, pero la piel del paciente seguía irradiando un calor intenso que se sentía completamente anormal. Jennifer se acercó con los resultados preliminares de presión arterial. Doctor, esto no tiene sentido. He tomado la presión 5 veces en ambos brazos con equipos diferentes. Los números varían dramáticamente cada minuto, pero el paciente no muestra signos de shock hipovolémico, ni de crisis hipertensiva. Marcus regresó del laboratorio con una expresión de perplejidad total. Doctor Vega, necesita ver esto. Las muestras de sangre, hay algo muy extraño. Nos acercamos a ver las muestras que había extraído. La sangre tenía un color rojo más oscuro de lo normal, casi negro, pero cuando la expusimos a la luz directa, parecía cambiar sutilmente de tonalidad, como si contuviera partículas que refractaran la luz de manera inusual. ¿Algún signo de envenenamiento por monóxido de carbono?, preguntó la doctor Vega. Negative, respondió Marcus. Los niveles de carboxihemoglobina están dentro del rango normal. Pero doctora, hay algo más. La viscosidad de la sangre es aproximadamente 40% más densa de lo normal, pero los valores de hematocrito son normales. Mientras procesábamos esta información médicamente imposible,
El paciente comenzó a mostrar signos de despertar. Sus párpados se movieron ligeramente y pude escuchar un gemido muy bajo. Me acerqué para evaluarlo neurológicamente cuando algo completamente inesperado sucedió. Sus ojos se abrieron de repente, pero no eran ojos normales. Las pupilas estaban completamente dilatadas, ocupando casi toda la superficie del iris, y tenían un brillo que no podía explicar. No era el reflejo normal de la luz en la retina, sino algo diferente, como si hubiera una fuente de luz interna. «Doctor Vega», susurré tratando de mantener la calma profesional, «necesita ver esto». El paciente me miró directamente, y en ese momento sentí algo que nunca había experimentado en mi carrera médica. Un miedo profundo e instintivo que no podía racionalizar. No era miedo a un paciente agresivo o violento. Era algo mucho más primitivo, como si mi cerebro reconociera algo fundamentalmente equivocado en lo que estaba viendo. El paciente intentó hablar, pero lo que salió de su boca no fueron palabras coherentes, sino una serie de sonidos que parecían formar patrones complejos, casi musicales, pero completamente ajenos a cualquier idioma que hubiera escuchado en mis años trabajando con población diversa de Los Ángeles. La doctor Vega se acercó para realizar una evaluación neurológica básica. «¿Puede decirme su nombre?», preguntó en inglés. Luego repitió la pregunta en español, pensando que podría ser un paciente de habla hispana en estado de confusión. El paciente la miró fijamente, y por un momento pareció que iba a responder de manera normal. Sus labios se movieron, formando lo que parecían ser palabras, pero nuevamente salieron esos sonidos extraños, complejos y estructurados, pero completamente incomprensibles. Jennifer, quien había permanecido monitoreando los signos vitales, nos alertó. Los signos se están estabilizando, pero en valores que no coinciden entre sí. Frecuencia cardíaca constante en 75 BPM, presión arterial 120/80. Pero la temperatura sigue marcando hipotermia severa mientras su piel está claramente hipertérmica. Era medianoche cuando decidimos trasladar al paciente a la unidad de cuidados intensivos para observación continua y estudios más detallados. Sin embargo, algo me decía que esta noche estaba lejos de terminar, y que lo que habíamos visto hasta ahora era solo el comienzo de algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre la medicina y la naturaleza humana. Mientras preparábamos el traslado, el paciente mantuvo esa mirada penetrante, y aunque no podía explicar por qué, tenía la certeza de que él entendía perfectamente todo lo que estaba sucediendo, mientras nosotros, con todos nuestros años de entrenamiento médico, estábamos completamente perdidos en territorio desconocido. La noche apenas comenzaba, y ya sabía que nada volvería a ser igual después de esta experiencia. El traslado a la unidad de cuidados intensivos debería haber sido rutinario, pero nada sobre este paciente seguía patrones normales. Durante el breve recorrido por los pasillos del hospital, noté que las luces fluorescentes parpadeaban de manera extraña cuando pasábamos cerca de ellas, como si la presencia del paciente interfiriera con los sistemas eléctricos. Jennifer, quien empujaba el equipo de monitoreo portátil, me susurró: «Miguel, ¿has notado que los números cambian solo cuando él nos mira directamente?». Tenía razón. Había observado el mismo patrón, pero había tratado de convencerme de que era coincidencia. Cada vez que el paciente dirigía su mirada hacia nuestros equipos de monitoreo, los valores fluctuaban dramáticamente, como si su atención tuviera algún efecto físico sobre los dispositivos electrónicos. Una vez instalados en la UCI, la Dr. Vega ordenó una batería completa de estudios: tomografía computarizada, resonancia magnética, electrocardiograma, electroencefalograma y análisis sanguíneos exhaustivos. También solicitó la presencia del Dr. James Patterson, un neurólogo con 30 años de experiencia, especialista en casos neurológicos complejos. Mientras esperamos los resultados, dijo la Dr. Vega, mantengamos monitoreo constante. Miguel, quédate con él. Algo me dice que va a necesitar observación continua. Me quedé solo con el paciente en la habitación de la UCI. Era aproximadamente la 1:15 AM, y el hospital había adoptado esa quietud característica de las madrugadas, interrumpida solo por el sonido rítmico de los equipos médicos
y los pasos distantes del personal de enfermería nocturna. El paciente permanecía despierto, con esos ojos extraños fijos en el techo. Decidí intentar establecer algún tipo de comunicación básica, usando técnicas que había aprendido para tratar con pacientes con barreras de idioma o alteraciones neurológicas. «Hola», dije suavemente acercándome a su campo visual. «Soy Miguel. Soy enfermero. ¿Puede entenderme?» Sus ojos se movieron hacia mí con una precisión que indicaba comprensión total. Asintió casi imperceptiblemente, un gesto completamente normal que contrastaba fuertemente con todo lo demás sobre su condición. «¿Siente dolor?», pregunté, señalando hacia las heridas en su torso. Negó con la cabeza, pero luego hizo algo inesperado. Levantó su mano derecha y señaló hacia su garganta, luego hacia su oído, después hacia su boca, en una secuencia que parecía indicar algún tipo de problema con la comunicación verbal. Interpreté que podía entender, pero no podía hablar normalmente. Decidí traer una pizarra para que pudiera escribir, pero cuando regresé con ella, me esperaba otra sorpresa. El paciente había logrado sentarse en la cama por sí mismo, algo médicamente improbable dada la severidad aparente de sus heridas y su condición al llegar. Más perturbador aún, las 5 heridas circulares en su torso parecían haber cambiado. No estaban sanando exactamente, pero los bordes se veían diferentes, más definidos, como si estuvieran siguiendo algún patrón de curación acelerada pero no natural. Le ofrecí la pizarra y un marcador. Tomó ambos con movimientos fluidos y precisos, nada parecido a un paciente en estado crítico. Comenzó a escribir, pero lo que apareció en la pizarra no fueron letras o números reconocibles, sino símbolos complejos que formaban patrones geométricos intrincados. Los símbolos no se parecían a ningún sistema de escritura que conociera. No eran caracteres latinos, cirílicos, árabes, asiáticos, ni siquiera jeroglíficos. Eran completamente únicos, con una complejidad matemática que sugería un sistema de comunicación altamente desarrollado. Mientras observaba escribir, noté que sus movimientos eran extraordinariamente precisos. Cada línea, cada curva, cada intersección, era ejecutada con una exactitud que parecía sobrehumana. Era como observar a una máquina de precisión, no a un ser humano herido. En ese momento llegó el Dr. Patterson, un hombre de cabello completamente blanco y barba recortada, conocido en el hospital por su capacidad para resolver casos neurológicos que otros especialistas habían dado por imposibles. Llevaba consigo los resultados preliminares de los estudios. «Miguel, esto es extraordinario», dijo, revisando una carpeta llena de resultados. «La tomografía computarizada muestra una estructura cerebral completamente normal, pero la actividad neurológica registrada en el electroencefalograma es... Bueno, nunca había visto patrones como estos». Me mostró las gráficas del EEG. Normalmente, la actividad cerebral se muestra como ondas irregulares con patrones reconocibles, ondas alfa, beta, teta, delta, pero los patrones de este paciente eran completamente diferentes. Las ondas formaban patrones geométricos perfectos, con simetrías y repeticiones que parecían más el resultado de una computadora que de un cerebro biológico. «¿Qué significa esto?», pregunté, aunque temía que no hubiera una respuesta satisfactoria. «Honestamente no lo sé», admitió el Dr. Patterson. «En 30 años de neurología, nunca había visto actividad cerebral organizada de esta manera. Es como si su cerebro estuviera operando bajo principios completamente diferentes a los que conocemos». Le mostré la pizarra con los símbolos que había dibujado el paciente. El Dr. Patterson los estudió durante varios minutos tomando fotografías con su teléfono desde diferentes ángulos. «Estos patrones», murmuró, más para sí mismo que para mí. «Hay algo familiar en la estructura matemática subyacente. Se parecen a fractales, pero con un nivel de complejidad que sugiere un conocimiento avanzado de geometría multidimensional». Mientras hablábamos, el paciente continuaba escribiendo, llenando página tras página de la pizarra con estos símbolos intrincados. Cada nuevo conjunto de símbolos parecía más complejo que el anterior, como si estuviera construyendo algún tipo de mensaje o explicación progresivamente detallada. A las 2:30 am, la Dr. Vega,
regresó con más resultados de laboratorio. Su expresión era de completa perplejidad profesional. Los análisis sanguíneos son imposibles, anunció sin preámbulos. La sangre contiene todos los componentes normales, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, plasma, pero también contiene estructuras celulares que no aparecen en ningún texto médico. Nos mostró fotografías microscópicas de la muestra sanguínea. Entre las células normales, había estructuras cristalinas perfectamente formadas, como si fueran componentes tecnológicos microscópicos integrados en el sistema circulatorio. ¿Algún tipo de implante médico?, sugerí, buscando una explicación racional. Eso pensé inicialmente, respondió la doctora Vega. Pero estas estructuras parecen estar integradas orgánicamente con las células sanguíneas. No hay signos de rechazo inmunológico, no hay inflamación, no hay respuesta de cuerpo extraño. Es como si estas estructuras fueran una parte natural de su fisiología. El doctor Patterson añadió. Además, las resonancias magnéticas muestran que tiene la misma anatomía interna que cualquier ser humano normal, pero con una diferencia crucial. La densidad ósea es aproximadamente 3 veces mayor que el promedio normal, mientras que su peso corporal registrado es completamente normal para su altura y complexión. Esto era físicamente imposible. Un aumento tan significativo en la densidad ósea debería resultar en un peso corporal mucho mayor, pero nuestras balanzas registraban un peso perfectamente normal. Mientras procesábamos estas imposibilidades médicas, el paciente terminó de escribir en la pizarra y la volteó hacia nosotros. Había llenado completamente la superficie con símbolos organizados, en lo que claramente era algún tipo de diagrama o mapa conceptual. El doctor Patterson tomó fotografías detalladas y luego, impulsivamente, decidió intentar algo. Tomó el marcador y dibujó un símbolo matemático simple al lado de los símbolos del paciente. La ecuación básica de Einstein, EmC2. La reacción del paciente fue inmediata y sorprendente. Sus ojos se iluminaron con lo que solo puedo describir como reconocimiento y excitación. Rápidamente tomó el marcador y comenzó a dibujar lo que parecía ser una extensión o corrección de la ecuación de Einstein, usando sus símbolos extraños pero incorporando elementos matemáticos reconocibles. Está respondiendo a conceptos matemáticos, susurró el doctor Patterson. Entiende física avanzada. Decidí intentar algo más básico. Dibujé el símbolo de la medicina, el caduceo con las 2 serpientes entrelazadas. El paciente lo estudió por un momento. Luego dibujó algo que se parecía al caduceo pero con modificaciones, que incluían estructuras geométricas adicionales y patrones que se extendían más allá del símbolo tradicional. Era como si estuviera corrigiendo o ampliando nuestros conceptos médicos fundamentales. A las 3:15 am, algo cambió en el comportamiento del paciente. Comenzó a mostrar signos de agitación, mirando frecuentemente hacia la ventana de la habitación. Sus signos vitales, que habían permanecido anómalamente estables, comenzaron a fluctuar más dramáticamente. ¿Qué está pasando?, preguntó la doctora Vega, revisando los monitores. El paciente se levantó de la cama con una facilidad que contradecía completamente su condición médica. Se dirigió hacia la ventana y miró hacia el cielo nocturno con una intensidad que sugería que estaba buscando algo específico. Seguí su mirada hacia el exterior. Era una noche clara de octubre, con pocas nubes y buena visibilidad. Al principio no vi nada inusual, pero luego noté algo extraño en el patrón de las estrellas. Había un grupo de luces que parecía moverse de manera coordinada, demasiado lenta para ser aviones, demasiado rápida para ser satélites. El paciente comenzó a hacer esos sonidos extraños nuevamente, pero esta vez con más urgencia, como si estuviera tratando de comunicarse con algo o alguien en el exterior. «Doctor», llamé a Patterson y Vega. «Necesitan ver esto». Los 3 nos acercamos a la ventana. Las luces en el cielo se habían organizado en una formación triangular perfecta y parecían estar descendiendo lentamente hacia nuestra ubicación. El paciente se volvió hacia nosotros y comenzó a escribir frenéticamente en la pizarra. Esta vez, los símbolos eran diferentes, más simples, más directos.
como si estuviera tratando de comunicar algo urgente usando un vocabulario que pudiéramos entender más fácilmente. Entre los símbolos, dibujó imágenes reconocibles: un reloj, una flecha apuntando hacia arriba, y lo que parecía ser un mapa simple de la ciudad con una X marcando la ubicación del hospital. Está marcando tiempo y ubicación, interpreté en voz alta, como si estuviera esperando algo. La doctor Vega revisó su reloj. Son las 3:47 a.m. ¿Por qué esa hora sería significativa? No tuvimos que esperar mucho para descubrirlo. A las 3:47 a.m. exactas, todas las luces del hospital parpadearon simultáneamente. Los equipos médicos emitieron sonidos de alerta, pero no por mal funcionamiento, sino porque todos los parámetros del paciente se normalizaron instantáneamente y permanecieron completamente estables. El paciente se calmó visiblemente, como si hubiera recibido algún tipo de confirmación o señal que había estado esperando. Se volvió hacia nosotros, y por primera vez desde su llegada, sonrió de una manera que parecía completamente humana y reconfortante. Luego, hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Habló en inglés perfecto, sin acento, con una claridad que contrastaba completamente con los sonidos extraños que había estado haciendo. «Gracias por cuidarme», dijo con voz calmada y clara. «Sé que esto ha sido confuso para ustedes». Los tres nos quedamos en silencio absoluto, procesando el hecho de que durante toda la noche había sido capaz de comunicarse normalmente, pero había elegido no hacerlo hasta este momento específico. «¿Quién eres?», preguntó finalmente el doctor Patterson. El paciente nos miró a los tres con una expresión que mezcla gratitud, tristeza y algo que solo puedo describir como nostalgia profunda. «Soy alguien que ha estado muy lejos de casa por mucho tiempo», respondió, «y ustedes han sido más amables conmigo de lo que merezco, considerando lo poco que pueden entender sobre mi situación». La noche estaba lejos de terminar, y tenía la sensación de que las respuestas que estaba a punto de darnos cambiarían fundamentalmente mi comprensión de todo. Las palabras del paciente flotaron en el aire de la habitación como una confesión largamente esperada. Los tres permanecimos inmóviles, procesando el hecho de que durante horas habíamos estado tratando a alguien que claramente tenía capacidades que desafiaban nuestra comprensión médica, y que ahora hablaba con una lucidez que hacía que toda la experiencia previa pareciera una elaborada prueba. «Por favor, siéntense», dijo el paciente, con una autoridad tranquila que naturalmente comandaba respeto. «Lo que necesito explicarles requerirá que reconsideren todo lo que creen saber sobre la medicina, la biología y la naturaleza de la realidad misma». La doctor Vega fue la primera en recuperar su voz profesional. «Primero necesitamos saber su nombre real y su condición médica actual. Como profesionales de la salud, tenemos la responsabilidad de...» «Mi nombre», interrumpió suavemente. «No se puede pronunciar usando las estructuras vocales humanas, pero pueden llamarme David, si eso los hace sentir más cómodos. En cuanto a mi condición médica, estoy completamente sano según los parámetros de mi fisiología. Lo que ustedes han interpretado como heridas o anomalías son en realidad adaptaciones necesarias para mi supervivencia en su atmósfera y gravedad planetaria». El doctor Patterson se inclinó hacia adelante, con la fascinación científica superando claramente su escepticismo inicial. «¿Adaptaciones? ¿Está sugiriendo que no es humano?». David asintió con una seriedad que no permitía dudas sobre su veracidad. «Correcto. Provengo de un lugar que ustedes no podrían ubicar en sus mapas estelares, pero que comparte muchas similitudes con su mundo. Mi especie ha estado estudiando la Tierra durante lo que ustedes medirían como varios de sus siglos, tratando de entender el potencial evolutivo de la humanidad. Sentí como si el suelo se hubiera movido debajo de mis pies. 15 años de experiencia médica me habían enseñado a confiar en evidencia empírica, en diagnósticos basados en síntomas observables, en tratamientos respaldados por décadas de investigación científica. Y aquí estaba, enfrentando una situación que desafiaba los fundamentos mismos de todo lo que había aprendido. «Las heridas circulares», continuó David, notando nuestra necesidad de explicaciones concretas, «son puertos de interfaz biológica.
Permiten que mi sistema circulatorio se adapte a diferentes composiciones atmosféricas y niveles de presión. Lo que ustedes percibieron como temperaturas contradictorias es resultado del proceso de termorregulación activa que mi cuerpo realiza constantemente para mantener funciones óptimas en este ambiente. Tomó la pizarra y comenzó a dibujar diagramas más detallados, esta vez combinando sus símbolos extraños con representaciones que podíamos reconocer. Sistemas circulatorios, estructuras celulares, diagramas de presión atmosférica. Las estructuras cristalinas en mi sangre, explicó mientras dibujaba, son componentes biotecnológicos que facilitan la comunicación con mi nave y mi equipo de investigación. También procesan y almacenan información sobre cada aspecto de mi experiencia aquí. La Dr. Vega había adoptado la expresión que reconocía en colegas cuando se enfrentaban a casos que desafiaban su entrenamiento médico. Era una mezcla de fascinación científica y resistencia profesional a aceptar explicaciones que no encajaran en marcos de referencia establecidos. Asumiendo que lo que dice es verdad, dijo cuidadosamente, ¿por qué fue encontrado herido en un callejón? ¿Qué tipo de investigación requería esa situación? La expresión de David se oscureció, y por primera vez desde que había comenzado a hablar normalmente, mostró signos de lo que parecía ser dolor emocional profundo. Esa es la parte más difícil de explicar, admitió. No fui encontrado accidentalmente. Me coloqué deliberadamente en esa situación porque necesitaba experimentar su sistema médico desde adentro, como paciente, no como observador externo. Nos miró a cada uno individualmente antes de continuar. Mi especie ha estado estudiando la humanidad durante generaciones, pero siempre desde la distancia, registrando comportamientos, analizando desarrollos tecnológicos, monitoreando evolución social. Pero había algo que no podíamos entender completamente a través de observación externa: la compasión médica humana. El Dr. Patterson frunció el ceño. ¿Compasión médica? La forma en que los humanos dedican sus vidas a sanar a otros, incluso a extraños, incluso bajo condiciones extremas, incluso cuando no hay garantía de éxito o reconocimiento. Es un fenómeno que mi especie encuentra fascinante y, honestamente, confuso desde una perspectiva evolutiva. David se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el cielo donde las luces extrañas habían desaparecido. En mi mundo, la medicina es una ciencia exacta. Tenemos tecnologías que pueden reparar casi cualquier daño biológico, revertir procesos de envejecimiento, incluso transferir conciencias entre cuerpos. Pero todo se hace desde una perspectiva puramente lógica, optimizando eficiencia y resultados. Se volvió hacia nosotros con una expresión que solo puedo describir como admiración genuina. Lo que no tenemos es lo que he observado aquí esta noche. Miguel, me miró directamente. He estado consciente y alerta durante todo el proceso. Vi cómo te quedaste conmigo cuando podrías haber delegado mi cuidado a otros. Observé la genuina preocupación en tu rostro cuando los instrumentos daban lecturas contradictorias. Sentí tu intención de ayudar, incluso cuando no entendías qué estaba pasando. Sentí una extraña mezcla de orgullo y vulnerabilidad al escuchar sus palabras. Dr. Vega, continuó, vi cómo mantuviste protocolos médicos estrictos incluso cuando cada resultado desafiaba tu entrenamiento. Tu compromiso con el bienestar del paciente nunca vaciló, aunque fuera obvio que yo representaba algo fuera de tu experiencia. La doctora permanecía callada, pero pude ver que sus defensas profesionales se estaban suavizando gradualmente. Y, Dr. Patterson, observé cómo tu curiosidad científica se balanceó perfectamente con tu responsabilidad médica. Buscaste respuestas no para satisfacer ego académico, sino para entender mejor cómo ayudarme. David regresó al centro de la habitación, y su siguiente declaración nos dejó completamente mudos. En mi mundo, si un individuo presenta anomalías médicas inexplicables, es estudiado hasta que se encuentra una explicación o una solución, y luego es reintegrado a la población general. No hay proceso emocional involucrado. No hay conexión personal entre sanador y paciente. Es puramente transaccional. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. Pero ustedes tres,
representando lo mejor de la medicina humana, han demostrado algo que mi especie perdió hace milenios en su evolución hacia la eficiencia perfecta: la capacidad de cuidar genuinamente por el bienestar de otro ser, sin importar cuán extraño o incomprensible pueda ser. La habitación se llenó de un silencio profundo. Podía escuchar los sonidos distantes del hospital, pasos en pasillos, conversaciones lejanas, el zumbido constante de equipos médicos, pero en nuestra habitación, el peso de lo que habíamos escuchado creaba una burbuja de silencio contemplativo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente Jennifer, quien había permanecido callada durante toda la explicación, pero había estado absorbiendo cada palabra. Ahora, respondió David, necesito pedirles algo que va más allá de cualquier protocolo médico que conozcan. Necesito que tomen una decisión que afectará no solo sus vidas, sino potencialmente el futuro de la relación entre mi especie y la humanidad. Nos miró con una seriedad que hacía obvio que estábamos en un punto de inflexión crucial. Mi misión oficial era completar este estudio de compasión médica y reportar mis hallazgos a mi consejo de investigación. Basándose en mi reporte, ellos tomarán decisiones sobre el nivel apropiado de contacto futuro con la humanidad. La Dr. Vega encontró su voz. ¿Qué tipo de decisiones? Si reporto que la compasión médica humana es simplemente una estrategia evolutiva para la supervivencia de la especie, como muchos en mi consejo creen, entonces la humanidad será categorizada como una especie interesante pero no excepcional. El contacto será limitado a observación distante. David caminó hacia cada uno de nosotros, estableciendo contacto visual directo. Pero si reporto que lo que he experimentado aquí representa algo genuinamente extraordinario, una evolución emocional que combina inteligencia avanzada con genuina empatía interespecies, entonces mi consejo considerará la humanidad lista para un tipo diferente de contacto. ¿Qué tipo de contacto?, preguntó el Dr. Patterson con voz apenas audible. Intercambio de conocimiento. Compartir tecnologías médicas que podrían eliminar la mayoría de las enfermedades humanas. Colaboración en investigación, que podría extender significativamente la esperanza de vida humana. Acceso a perspectivas sobre la biología y la medicina que están siglos adelante de su desarrollo actual. El peso de lo que estaba describiendo era abrumador. Estaba hablando de avances médicos que podrían transformar fundamentalmente la experiencia humana del sufrimiento, la enfermedad y la muerte. ¿Cuál es la decisión que necesitamos tomar?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía que la respuesta cambiaría mi vida para siempre. David sonrió, pero era una sonrisa cargada de significado profundo y tristeza anticipatoria. Necesito que decidan si van a recordar esta noche como realmente sucedió, o si van a permitir que modifique sus memorias para que recuerden haber tratado a un paciente humano con un caso médico inusual pero explicable. La habitación se llenó nuevamente de silencio, pero esta vez era el silencio de 3 profesionales médicos, enfrentando la decisión más importante de sus carreras y posiblemente de sus vidas. La verdad estaba frente a nosotros, pero venir con un precio que ninguno de nosotros había anticipado cuando comenzamos nuestro turno esa noche. El silencio que siguió a las palabras de David se sintió como una eternidad comprimida en segundos. 3 profesionales médicos, entrenados para tomar decisiones rápidas bajo presión extrema, nos encontrábamos paralizados ante una elección que trascendía completamente cualquier protocolo o experiencia previa. La Dr. Vega fue la primera en procesar completamente las implicaciones. Si elegimos recordar, ¿qué significa eso exactamente para nosotros? Para nuestras carreras, para nuestras vidas. David se sentó en la silla junto a la cama, adoptando una postura más humana, más accesible. Si eligen recordar, se convertirán en los primeros seres humanos oficialmente conscientes de nuestra existencia. Eso conlleva responsabilidades extraordinarias. Comenzó a explicar con una paciencia que sugería que había anticipado nuestras preguntas. No podrán hablar abiertamente sobre esta experiencia. No pueden publicar estudios médicos sobre mis características fisiológicas. No pueden usar este conocimiento para avance profesional directo. El Dr. Patterson se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué ganamos eligiendo recordar? Ganan la verdad, respondió David simplemente. Y más importante,
ganan la oportunidad de ser los primeros embajadores humanos en lo que podría ser el desarrollo más significativo en la historia de su especie. Explicó que, si su reporte era positivo, los próximos contactos se harían a través de profesionales médicos, comenzando con nosotros tres. Seríamos los intermediarios entre nuestras especies, ayudando a facilitar el intercambio de conocimiento médico de manera que la humanidad pudiera asimilar gradualmente avances que de otra forma podrían ser demasiado disruptivos. Por otro lado, continuó, si eligen que modifique sus memorias, recordarán haber tratado a un paciente con un síndrome médico raro pero documentable. Inventaré un historial médico convincente, una condición genética excepcional pero explicable. Seguirán con sus vidas normalmente, sin saber nunca que estuvieron a punto de cambiar el curso de la historia humana. Jennifer, quien había permanecido callada durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en usted? ¿Cómo sabemos que cualquier cosa de lo que ha dicho es verdad? Era una pregunta crucial, y David la recibió con lo que parecía ser aprecio genuino por nuestro pensamiento crítico. No pueden saberlo con certeza, admitió. Todo lo que puedo ofrecerles es evidencia adicional. Se levantó y caminó hacia la ventana. Colocó su mano contra el vidrio y comenzó a hacer esos sonidos extraños que habíamos escuchado al principio de la noche. Esta vez, sin embargo, había un patrón claramente comunicativo en los sonidos. Dentro de minutos, las luces que habíamos visto antes reaparecieron en el cielo nocturno, pero esta vez descendieron lo suficiente para ser claramente visibles como una estructura sólida, metálica, de forma triangular, suspendida silenciosamente sobre el hospital. Mi equipo está esperando mi señal, explicó David. Si deciden que quieren más evidencia de mi identidad real, puedo pedirles que hagan una demostración de capacidades que no podrían confundir con tecnología humana. Los tres nos acercamos a la ventana. La nave, porque era obviamente eso, era elegante y sin sonido, desafiando todo lo que sabía sobre aerodinámica y propulsión. Mientras la observábamos, emitió una luz suave que pulsaba en patrones que claramente no eran aleatorios. Están respondiendo a mis biométricas, explicó David, confirmando que estoy sano y completando mi misión según el plan. La realidad de lo que estaba viendo golpeó con fuerza completa. No estaba experimentando algún tipo de alucinación colectiva o engaño elaborado. Estaba presenciando evidencia concreta de inteligencia no humana y había pasado las últimas horas proporcionando cuidado médico a un ser de otra especie. La Dr. Vega se alejó de la ventana y se sentó pesadamente en una silla. Esto cambia todo, murmuró, más para sí misma que para nosotros. ¿Cómo tomamos una decisión como esta? Pregunté, sintiendo el peso de implicaciones que se extendían mucho más allá de mi comprensión. David regresó a su posición central en la habitación. Pueden tomarse el tiempo que necesiten. Mi equipo esperará. Pero hay algo más que deben saber antes de decidir. Su expresión se volvió más seria, más personal. Esta no será la única vez que su especie se enfrente a esta elección. Hay otras especies inteligentes en lo que ustedes llaman la galaxia, y la humanidad ha llegado a un punto en su desarrollo donde estas interacciones se volverán inevitables. Explicó que la medicina había sido elegida como el primer punto de contacto porque representa lo mejor de la naturaleza humana. El impulso de sanar, de ayudar, de preservar la vida sin importar las diferencias. Si ustedes, como representantes de la compasión médica humana, deciden que la humanidad no está lista para esta verdad, mi consejo lo respetará. El contacto se pospondrá por generaciones, quizás siglos. Pero si deciden que la humanidad merece la oportunidad de crecer hacia algo más grande, se convertirán en los arquitectos de esa transición. El doctor Patterson había estado escuchando intensamente, y ahora habló con la voz de alguien que había llegado a una conclusión profunda. Durante 30 años he dedicado mi vida a entender el cerebro humano, a sanar mentes que sufren. Si existe conocimiento que podría eliminar el sufrimiento neurológico, ¿cómo puedo elegir la ignorancia? La Dr. Vega asintió lentamente. He visto morir a demasiados pacientes por enfermedades que podrían ser curables con el conocimiento adecuado. Si hay una oportunidad de cambiar eso, Jennifer agregó,
pero también hemos visto cómo el conocimiento médico mal aplicado puede causar daño. ¿Cómo sabemos que la humanidad usará estos avances responsablemente? David sonrió ante la pregunta. Esa es exactamente la razón por la que ustedes fueron elegidos. Su preocupación por las implicaciones éticas de los avances médicos es precisamente la perspectiva que mi consejo necesita entender sobre la humanidad. Explicó que el intercambio de conocimiento sería gradual y cuidadosamente monitoreado. No habría transferencia masiva de tecnología que pudiera desestabilizar la sociedad humana. En cambio, sería un proceso de décadas con avances introducidos de manera que parecieran desarrollos naturales de la investigación médica humana. Ustedes serían los consultores, dijo. Ayudarían a determinar qué avances introducir, cuándo y cómo, basándose en su comprensión de la medicina humana y la sociedad. Miré a mis colegas, estos dos profesionales extraordinarios con quienes había compartido la experiencia más transformativa de mi vida. En sus ojos, vi la misma mezcla de miedo, excitación y sentido de responsabilidad que sentía yo mismo. Necesitamos unos minutos para hablar entre nosotros, dije finalmente. David asintió. Por supuesto, estaré en el pasillo. Tomen todo el tiempo que necesiten. Después de que salió, los tres nos sentamos en silencio durante varios minutos, cada uno procesando la magnitud de la decisión que enfrentábamos. Finalmente, la doctor Vega habló. Si esto es real, y toda la evidencia sugiere que lo es, entonces estamos en una posición única en la historia humana. El doctor Patterson añadió. La pregunta real no es si podemos manejar esta responsabilidad, sino si podemos vivir con nosotros mismos, si la rechazamos. Yo sabía que tenía que ser honesto sobre mis propios sentimientos. Tengo miedo, admití. Pero también sé que me hice enfermero para ayudar a la gente. Si hay una oportunidad de ayudar a toda la humanidad, no necesitamos muchas más palabras. Cuando nos miramos a los ojos, la decisión era clara. Llamamos a David de vuelta a la habitación. Hemos decidido, anunció la doctor Vega. Queremos recordar. David sonrió, y en esa sonrisa vi alivio, gratitud y algo parecido al orgullo. Esperaba esa respuesta, dijo suavemente. Mis observaciones de ustedes durante estas horas me convencieron de que harían la elección correcta. Lo que siguió fueron 2 horas de la educación más extraordinaria de mi vida. David compartió conocimientos médicos básicos que estaban siglos adelante de nuestro entendimiento actual. Nos mostró técnicas de diagnóstico que podrían detectar enfermedades décadas antes de que se manifestaran síntomas. Nos explicó principios de curación celular que podrían revolucionar el tratamiento del cáncer. Pero más importante, nos enseñó sobre la responsabilidad que ahora llevábamos. Cuando amaneció, David se preparó para partir. Sus heridas habían desaparecido completamente, revelándose como puertos de interfaz que ahora estaban sellados e invisibles. Los contactaré en exactamente 1 año, nos dijo. Para entonces habrán tenido tiempo de procesar esta experiencia y prepararse para el siguiente paso. Me entregó un pequeño dispositivo cristalino. Si alguna vez dudan de lo que experimentaron esta noche, esto les recordará que fue real. Y entonces se fue, caminando por los pasillos del hospital como cualquier otro paciente dado de alta, excepto que sabíamos que estaba caminando hacia algo mucho más extraordinario que un taxi o un autobús. Los próximos días fueron los más difíciles de mi carrera. Tuve que actuar normal, continuar con mis turnos regulares, interactuar con colegas como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Han pasado 3 años desde esa noche. David cumplió su promesa de contactarnos, y desde entonces hemos servido como consultores silenciosos para la introducción gradual de avances médicos que están comenzando a transformar la medicina humana. Los avances parecen surgir naturalmente de la investigación humana. Un nuevo tratamiento para Alzheimer desarrollado en Johns Hopkins. Una técnica revolucionaria de cirugía cardíaca, perfeccionada en Mayo Clinic. Terapias genéticas innovadoras que emergen simultáneamente en múltiples centros de investigación. Pero nosotros sabemos la verdad. Sabemos que estamos viviendo en los primeros días de una transformación que eventualmente llevará a la humanidad
hacia un futuro médico que antes solo existía en la ciencia ficción. La responsabilidad es enorme. Hay días cuando la carga del secreto se siente casi insoportable. Pero luego veo a un paciente recuperarse de una enfermedad que habría sido terminal hace solo unos años, usando tratamientos que sabemos fueron inspirados por conocimiento de otra especie, y recuerdo por qué tomamos la decisión que tomamos. Esa noche en octubre de 2019 no fue solo el caso más aterrador de mi carrera. Fue la noche que la humanidad, sin saberlo, dio su primer paso hacia un futuro donde el sufrimiento médico podría convertirse en una reliquia del pasado. Y yo fui parte de eso. Nosotros fuimos parte de eso. La medicina ya no es solo sobre curar cuerpos humanos. Ahora es sobre tender puentes entre especies, sobre demostrar que la compasión puede trascender diferencias que van más allá de la imaginación, y sobre preparar a la humanidad para un universo mucho más grande y más lleno de posibilidades de lo que jamás soñamos. Cada turno que trabajo ahora es diferente. Ya no solo estoy cuidando pacientes humanos, estoy ayudando a cuidar el futuro de nuestra especie. Y aunque nunca podré contar esta historia públicamente, sabré hasta el día que muera que estuve presente la noche que todo cambió. La noche que nunca terminó para mí, porque sus efectos continuarán resonando a través de generaciones de progreso médico que estamos apenas comenzando a imaginar. Esa es mi historia. Esa es la verdad que cargo. Y aunque el peso de ese secreto nunca desaparecerá completamente, no cambiaría esa decisión por nada en el mundo. La humanidad merece un futuro mejor, y nosotros ayudamos a hacerlo posible.